en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana bajo el tema: Él nos conoce. Amén. Amén. Dios conoce todo de nosotros. Nada se le escapa. Lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser, las más recónditas intenciones, pensamientos de nuestro corazón. Y Él dice que Él ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice la palabra. Él sabe nuestras intenciones, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que pensamos. Amén. Y a veces permite circunstancias en nuestra vida para hacernos ver eso, porque las conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros a veces queremos esconderlas conscientemente, otras veces inconscientemente no las alcanzamos a percibir, o queremos de una o de otra manera justificar lo que creemos, lo que sentimos. Entonces Dios tiene que permitir situaciones a veces adversas, difíciles, para, como dijéramos nosotros, sacarnos los trapitos al sol, para descubrir lo que hay en el corazón nuestro, que, repito, a veces lo queremos como justificar de alguna manera, pero Él sabe, Él conoce, porque como dice la palabra, Él es el que tiene los 7 espíritus en la mano. No es que haya 7 espíritus, sino que el 7 está representando la perfección del espíritu. Apocalipsis 1 dice que Él tiene ojos de fuego, todo lo escudriña, todo lo ve en un presente, todo lo sabe. Amén. Entonces, Él nos conoce, hermanos, y Él quiere que nosotros seamos transformados, que podamos vivir como a Él le agrada, como Él quiere, como Él siente, como Él sabe que es. Él es el único que sabe cómo debe vivir el hombre. Nosotros tenemos conceptos equivocados, pero Él sí conoce todo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice:
pero el fundamento de Dios está firme. Oiga bien, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y como nos conoce, ¿qué quiere? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está plasmada esa gran verdad y ese gran deseo de Dios, que nos ajustemos a Él, a sus principios, a su conocimiento, a su sabiduría, a su santidad. Amén. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Leímos al principio del devocional que Él nos examina y nos conoce. Sabe lo que pensamos. No está la palabra, leímos ahí en el Salmo 139, no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. O sea, Él sabe lo que usted y yo vamos a hablar dentro de un minuto, dentro de una hora, mañana, dentro de una semana. Él sabe cuáles van a ser nuestras palabras al momento de morir. Todo lo sabe. ¿Cómo podemos nosotros pretender que podemos ocultarle algo? Si leíamos que aún las tinieblas resplandecen. Amén. Entonces, Él sabe qué pensamos. Él sabe a qué venimos, a la casa de Dios o al Evangelio. Él sabe lo que queremos, lo que realmente hay en el corazón. Porque uno le dice a la gente que no sabe esas cosas: ah, no, es que yo quiero tal cosa. Pero Dios sabe en el fondo de nuestro corazón si es así o si está tratando de disimular lo que realmente quiere. Amén. Amén. Por eso les decía que a veces nos permite situaciones o nos confronta para que nos demos cuenta que es lo que realmente hay en el corazón. ¿Recuerda aquellos dos discípulos de Juan que empezaron a seguir a Cristo? Iban detrás de Jesús y llegó un momento en que Él da media vuelta y le dice: ¿qué buscáis? Amén. Ah, Señor, ¿dónde moras? Bueno, si es eso, venga y vea. Cuando nuestros deseos, nuestros pensamientos o lo que buscamos, lo que queremos es acorde a la voluntad de Dios, Él nos abre el camino. Él nos abre la puerta. Amén. Amén. Cuando no, tiene que cerrarla y tiene que poner algunas condiciones o tropiezos, obstáculos, para que nos demos de cuenta realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Miren Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí. Oiga, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, lo separó, y te di por profeta a las naciones. Lo que quiere decir que Dios nos conoce, que tiene un plan con nosotros y que nos quiere separar para Él. Obviamente tiene que sufrir, o se tiene que sufrir un proceso, porque nosotros somos, para el Señor, somos diamante, pero en bruto. Cuando nos saca del mundo, estamos sin forma. Él tiene que cincelar nuestras vidas. Y ahí es donde, en ese proceso, usted le manifiesta a Dios
si está dispuesto o no. Entonces de pronto un propósito deja de cumplirse, no por culpa de Dios, no porque Dios no quería hacer nada con usted o conmigo, sino porque nosotros no se lo permitimos, porque Dios no obliga a nadie. Amén. Así es. Dios dice que tenemos que servirle de ánimo pronto y voluntariamente. Amén. Hechos capítulo 1 verso 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Conoce los corazones de todos y muestra. Él deja ver de una o de otra manera qué es lo que hay en el corazón. Por eso pide el corazón. Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no por los nuestros. Es muy fácil, resulta demasiado fácil para nosotros mirar por nuestros caminos. Lo hacemos a diario, constantemente, siempre estamos pensando y haciendo por nuestros caminos, por lo que a nosotros nos gusta o nos parece. Y Dios quiere que miremos por sus caminos. Amén. A su nombre, gloria. Conoce si usted y yo vivimos realmente para Cristo o estamos muertos para Él. Amén. Como leíamos, si tenemos nombre solamente o en realidad a esa vida espiritual. Amén, hermano. Porque es que a la gente le gusta mucho y le importa mucho y se preocupa mucho por su reputación, por su imagen. Entonces a veces delante de quien tiene que estar aparece como cristiano, se deja ver como consagrado, como que es de Dios, que está vivo. Amén. Pero es solo apariencia, fachada. En el fondo, en la realidad, está muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y se lo decía a la iglesia, no a los impíos, no a los inconversos, no a la gente del mundo, a la iglesia, en ese caso de Sardis. Amén. A su nombre, gloria. Jeremías capítulo 22 verso 24: vivo yo, dice Jehová, oiga bien, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaré, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena que no conocisteis, y allá moriréis. A la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. ¿Por qué hay una sentencia tan radical y determinada sobre este hombre de nombre Conías? Si usted y yo miramos la historia, se va a dar cuenta que era un hombre que aparentaba ser de Dios, ser del pueblo de Dios. Influenciaba mucho, era un hombre que tenía cierta reputación, pero que
Dios conoce. Y le dijo que iba a ser llevado a Babilonia, iba a caer en el juicio que Dios había mandado a todos por el pecado, y que no volvería a la tierra, cuando Dios había hecho la promesa que ese pueblo iba a ser llevado cautivo, pero que él a los 70 años los iba a regresar a sus tierras. Pero a este hombre no regresarás. Y lo incluyó a él, a su madre, a su familia. Porque a veces nuestras decisiones, a veces nuestra forma de ser, de vivir, afecta a nuestra familia. Amén. Por eso hay que ser, hermano, cuidadosos, vigilantes. Amén. Primero, cuidar lo que Dios nos ha dado. Obviamente, primero que todo, por encima de todo, la salvación. Pero también Dios ha dado algunos dones, algunos talentos, algunas capacidades, algunos privilegios que tenemos que cuidar y saber utilizar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Filipenses capítulo 2 verso 11 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo primero que usted y yo tenemos que cuidar. No es cualquier cosa lo que Dios nos ha dado, hermano. Lo que pasa es que a veces la gente, cuando obtiene algo muy fácil, no lo aprecia como debe, no le da el valor suficiente, porque no le costó mucho, fue fácil relativamente para la persona. Fue difícil y duro para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y aquí Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque no es cualquier cosa, hermano. Así no nos haya costado a nosotros. Es algo grande, sublime, que no es para un mes o un año, es por la eternidad, en el cielo o en el infierno. Cuidar ese gran don, ese tesoro, esa dádiva de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con nuestra manera de vivir, ignorando los ojos de Dios allá, mirándonos constantemente, vivimos de cualquier manera, vivimos de una manera que pone en riesgo nuestra salvación. Amén. Hay que cuidarlo. Primero que todo, repito, la salvación, pero también dones, bendiciones, capacidades, privilegios. Amén. Ciertas virtudes que Dios le ha dado a algunos, porque no todos somos buenos para esto o para aquello. Unos para esto son buenos, otros para aquello, y este posiblemente no tenga lo de aquello. Entonces es un privilegio que Dios nos ha dado. Mire, algo tan práctico y directo como es el ayuno. Hay gente que no puede ayunar, y que si ayuna lo hace con mucha dificultad. Pero hay otros como que no les pasa nada, ayunan 2 o 3 días. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Yo envidio a mi hermano Carlos Iván, que hemos sido muy amigos desde el tiempo que él se convirtió, hace aproximadamente unos 39, 40 años que nos conocemos
conocemos. Y estábamos en un ayuno de 2-3 días. Y yo estaba por allá casi pidiendo cama. Y a él lo ponían a predicar y eso parecía como que estaba llenito, como que con todas sus fuerzas. Una envidia no es esa envidia mala, pero yo lo envidio de eso. Yo quisiera ser así. Porque hay gente que tiene esa capacidad, ese talento. Amén. Amén. Eso como para dar un solo ejemplo. Hay así muchas cosas en el pueblo de Dios, de unos que las tienen unos y no las tienen otros. Y tiene usted y yo que saber que es un privilegio y es un don de Dios y debemos de utilizarlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. A su nombre, gloria. Entonces hay que vigilar. Mire esta palabra en el libro de Nahum, capítulo 2, verso 1. Aleluya. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder. Mire lo que Dios manda a vigilar. Mire, guarda la fortaleza, vigila el camino, sigue los lomos, refuerza mucho tu poder. Estarían relacionadas la fortaleza y el poder, pero dice, vigila el camino. Vigile cómo vivimos, vigilemos cómo andamos. Amén. El Salmo 1 dice, ni estuvo en camino de pecadores. El camino, hay que vigilar el camino, no andar por los mismos caminos del mundo. Tenemos un camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Hay que guardarlo, hay que vigilar cómo vivimos, cómo andamos, cómo son nuestros pasos, hermano. ¿Cómo es nuestro proceder? Constantemente contrastándolo con la palabra de Dios. Si los pasos que vamos dando son así en esa misma dirección. Amén. El camino. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y él hará. A veces parece que nosotros dijéramos, no, me voy a ir por aquí porque es que yo no confío en Dios. Yo pienso que mejor por aquí me voy. Como que pensáramos que nuestra forma de ver el camino y caminar por él es la más correcta. Pero la Biblia dice aquí, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Hay que confiar que él lo va a llevar, que va a guiar sus pasos por donde es. Amén. Y entonces dice, y él hará. A su nombre gloria. Él lo hace, hermano. Él lo hace. Cuando nosotros le encargamos a él, le entregamos a él nuestro futuro. Alabado sea Dios. Nuestros pensamientos. Amén. Todo se lo entregamos a él. Entonces, él hace lo que sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor. Porque ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Amén. Él desea lo mejor para nosotros y tenemos que confiar en que ella es así, porque él conoce nuestro corazón y aparte de esto conoce nuestro futuro, lo que va a hacer allá más adelante que usted y yo ignoramos. Por eso
Señor decide por mí. En cualquier toma de decisiones que me vengan de aquí en adelante, decide y coloca esa decisión en mi corazón para que yo ande por ese camino. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si se da cuenta que como que si es verdad que a veces desconfiamos de Dios, porque no le encomendamos ni le reconocemos en nuestros caminos. Amén. Amén. Pensamos que es mejor como nosotros hemos pensado. No, yo creo que es mejor de esta manera. Mi experiencia me dice que es mejor por aquí que por allá. Que yo ya tengo 30 años en el evangelio, hermano, yo llevo 25 años en el evangelio, yo ya sé. Pensamos así, hablamos así. Amén. ¿Recuerda cuando entraba Josué con el pueblo de Israel a la tierra prometida que atravesaron el Jordán? Dios le dice que el arca irá adelante y el pueblo separado detrás mirando el arca, y le dice: porque vosotros nunca habéis pasado por este camino. Pero Dios sí lo conoce. Entonces iba adelante, la presencia de Dios, la dirección de Dios iba adelante y ellos detrás, mirando el arca, detrás del arca, para donde cogía el arca. Porque Dios conoce, hermano. Y hay que confiar que por donde Él dice así es. Por colocar los sacerdotes a los pies del río Jordán, inmediatamente se abrió el río. Y pasaron en seco como Moisés tiempo atrás en el Mar Rojo. Si ellos se ponen a pensar, porque si de pronto metemos los pies y nos ahogamos, no confían en Dios, no pasa. No reciben la promesa de la tierra prometida. Lo mismo le pasó al pueblo en el desierto. La columna de nube, la columna de fuego delante de ellos se detenía, entonces se detenía el pueblo, avanzaba, confiando en que Dios sabía guiarlos, porque Él conoce, Él nos conoce, Él sabe qué pasos debemos dar, Él sabe hacia dónde debemos de dirigirnos. Nosotros no, hermano. Ignoramos el futuro, lo que está delante, y a veces ni siquiera en nuestro corazón lo conocemos. Amén. A su nombre, gloria. Pero dice más, dice: síñete los lomos. Seguirse los lomos es prepararse, es disposición, es equiparse. Sigue los lomos. Ellos usaban un cinto y se amarraban el cinto para cualquier tarea, se preparaban, se disponían. Preparación, alertas, atención. Era ponerse en pie, vista al blanco, vista a Dios, a ver qué es lo que va a ordenar, y nosotros lo ejecutaremos así. Sigue tus lomos. Job capítulo 40, verso 7. Mire, Dios le dice a Job: síguete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Qué es prepararse? Es estar dispuesto a que
Qué precioso, hermano. Nos manda a seguir la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra, es la espada del Espíritu. Nos manda a seguir la espada. No hay otra cosa para seguir. Si queremos ir en victoria, como guerreros, como dice ahí, para ser prosperados, para estar en la presencia, en la continua gloria de Dios, lo único que el Señor dice es: ciñe tu espada. Y enseguida refuerza la idea cuando dice: cabalga sobre palabra de verdad. Amén. ¿Qué es cabalgar? ¿Hizo un caballo avanzando? Controlando ese animal. Lo lleva donde usted le dice. Lo pone a voltear para el lado que usted diga. Lo detiene o le da rienda suelta. Así es, sobre la palabra de verdad podremos cabalgar con seguridad si está siempre presente en todo momento y para toda decisión la palabra de verdad. Algo que hoy en día, hermano, en la iglesia se ha perdido mucho. Poco se tiene en cuenta la palabra. Ahora se anteponen nuestras experiencias, nuestra inteligencia o sabiduría que queremos tener. Que yo sé porque fulano tal cosa, o mi mamá, o mi papá, o hasta el tiempo, aquello y lo otro. Y ponemos un montón de cosas. Se las anteponemos a la palabra de Dios. Y es cabalga sobre palabra de verdad. Y para eso se necesita humildad, reconocer que nosotros no las sabemos todas. Yo escucho frecuentemente a gente que dice: sí, hermano, yo sé. O que le dice a otro: ¿usted cree que sabe más que yo? Aquí nadie sabe más que nadie, hermano. Aquí el que sabe es Cristo. Cristo es el que sabe. Amén. Su nombre es gloria. La palabra de verdad la tiene Cristo. Él es el Señor. Él es el guía. Todo debe de girar en torno y alrededor de Cristo. Pero repito, es lo que más se tiene descuidado hoy en día en la iglesia. Vale más nuestros conocimientos, nuestra experiencia, que porque llevamos tantos años en el Evangelio. Yo sé, yo he visto muchas cosas, hermanos, que ustedes se imaginan lo que me ha tocado a mí vivir, lo que yo he visto. Yo me confío más de Dios. Quisiera confiar al 100% en la palabra de Dios. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cuando cabalgo en palabra de verdad, cuando cabalgo en mi propio pensamiento, mis propias ideas, conceptos o ideas, seguro que van a venir fracasos. Tomamos unas decisiones que después, cuando ya hemos metido, como decimos vulgarmente, la de caminar, cuando nos aparece el chichón, es que decimos: uy, yo hubiera hecho. ¿Sabe qué? Ahí hay que ponerlo en primer lugar antes, no después. Amén. Por eso ocurren los si yo hubiera hecho, si yo hubiera imaginado, si yo hubiera puesto tal cosa, si yo hubiera oído, si yo. ¿Ya ves por qué? Es antes de la caída, antes del golpe, que debemos de decirle: Señor, toma tú la decisión. Dime por qué camino voy. Dígame qué hago. Ayúdame.
lo que emprendas, le dijo Dios a Josué. Este libro de la ley no se apartará de ti ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas y todo te salga bien. Es la palabra de verdad sobre la que hay que cabalgar. Amén. Y lo otro es, refuerza mucho tu poder. Pero resulta que nuestro poder, ¿dónde radica? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La fortaleza, el poder en nosotros viene de Cristo. No nos confundamos. Nosotros no somos nada valientes. Nosotros no somos nada fuertes. Amén. Nuestra fortaleza está en Cristo. Amén. Mire el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 9. Mire, Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecerán en tinieblas. ¿Por qué? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? ¿Qué decir la palabra? Repítame. ¿Sí lo encontró? Primer libro de Samuel 9. Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. No importa quién sea, o no importa quién diga ser. Bajémonos de esa nube. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Si habrá alguna fuerza en nosotros, es porque proviene de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice Filipenses 4:13. La palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a confiar en nuestra fuerza? De hecho, Él ha dado toda esta palabra porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Pedro le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y quiso como probarlo, porque cuando vinieron a coger al Señor, sacó la espada y le voló la oreja a él. ¿Sí o no? Él estaba convencido de que él era fuerte, que él estaba dispuesto, decidido a lo que fuera. Pero ¿qué le dijo el Señor? Pedro dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sabe usted mi fuerza? Porque somos polvo, hermano. Somos débiles mortales. Hay que reconocer nuestra condición. Cuando nosotros no reconocemos nuestra condición, eso se constituye en un muro de piedra, de concreto, para recibir lo que Dios quiere darnos. Es como el que cree que sabe. El creer que uno sabe es el muro que impide el aprendizaje. ¿Por qué un niño aprende tanto? ¿Por qué un bebé, un niño, a medida que va creciendo, se llena de conocimiento? Porque cuando está niño, él cree que nadie sabe, a todo el mundo le pregunta. Y para el niño, el papá, la mamá son el modelo a seguir, y todos se lo creen. Es después de ciertos años que ya no es así, porque ya creen que saben. Pero mientras tanto son, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquello? Y todo lo que ven lo aprenden. Todo. Lamentablemente hasta los humanos lo ven que cuando están en la casa, mientras no estén rodeados del mundo, aprenden lo de la familia, lo de la casa, aprenden, pero
ciertas actitudes porque la vieron a los amigos. Entonces, si usted quiere poner un obstáculo a su aprendizaje, crea que sabe. ¿Sabe? Yo sé hermano, yo sé hermano. Y se le va a hablar, ve hermano, y en la mente está oyendo, pero no escuchando porque cree que lo que le van a decir ya lo sabe. Y de hecho muchos dicen, sí hermano, yo sé. Y sin uno terminar de decir lo que le va a decir. Hermano, vean, sí, yo sé, yo sé. Sí, ¿sabe qué? Lo que usted me va a decir, ¿qué le iba a decir? ¿Ah? Ese es el obstáculo, creer que no sabe. Amén. Todo lo hemos recibido del Señor y no lo podemos perder. Antes hay que ganar más. Amén. Primera de Corintios capítulo 4 verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Oiga, que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí ven? Se llega el momento en que ya cree que sabe que eso es de él y que no que él lo elogió. No, se gloría como si no lo hubiera recibido. Y todo lo que tenemos es de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allí volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Palabra de un hombre sabio. Amén. A su nombre, gloria. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta el apóstol. ¿Tienes que haber? Hasta si yo no trabajo, no me muero de hambre. ¿Sí? ¿Estás seguro? Y si Dios lo imposibilita, si Dios lo deja parapléjico o inválido, entonces se va a morir de hambre. Le aseguro que no. Porque si Dios alimenta las aves del cielo, que no trabajan, que no hilan, los lirios del campo, los viste mejor que, lo dice la Biblia, viste mejor que Salomón. Y en los días de Salomón la plata era de poca estima. Amén. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada, todo lo hemos recibido de Dios. Todo. Y por ahí que darle gracias a Él, gloria a Él. Amén. Y hablando de la salvación, viene el pregunto suyo. Por tanto, es necesario. ¿Usted sabe la diferencia entre necesario y opcional? ¿Cierto? Opcional es si usted quiere o no quiere. Si usted quiere lo hace o no lo hace, lo coloca o no lo coloca. En algunas solicitudes usted chulea o no chulea, es opcional. Pero necesario tiene que ser así. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A las cosas que hemos oído. Por eso el Señor en tantas ocasiones habla del que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El oído es determinante en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. El oír, el aprender a oír, el saber oír es determinante. Por eso es una frase tan repetitiva en la palabra de Dios, en los evangelios. El Señor Jesucristo lo dijo varias veces. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se repite 7 veces la misma frase. Amén. Apocalipsis 3:13, para dar algunos ejemplos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Así pasó el mal para la humanidad. Porque es que era lo que oyó a Dios, y oyó a la serpiente. Porque Dios os ha dicho, ahí las delitas esas. Y lo que había dicho Dios, por tierra. Eso es lo que Satanás le dice a Eva, es una reinterpretación de la teología divina. De todos los árboles podéis comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Punto. Esa es la teología divina. Pero viene el diablo y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis seréis como dioses. ¿Qué fue eso? Una total reinterpretación, algo totalmente diferente. ¿Y a qué le creyó Eva? Lo que oímos, hermano, determina nuestras vidas. ¿Qué oye? ¿A quién le oye? Y a veces hasta cómo lo oye. Porque la forma en que uno dice las cosas cambia el sentido totalmente de lo que se da a decir o de lo que se quiere oír. No es lo mismo decir, ¿cómo amaneció? A decir, ¿cómo amaneció? ¿Cierto? Una gran diferencia. ¿Cómo oímos? Amén. El que tiene oídos para oír. ¿Será que los oídos no son para oír? ¿Por qué la redundancia ahí? Amén. Mateo capítulo 7, verso 24. Mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cómo fue fundada sobre la roca? Porque oyó la palabra y la hizo. Es la gran diferencia de estos dos personajes. Porque luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, mire que lo mismo, cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras, y las hace, y aquí dice, y no las hace. La única diferencia es no. La respuesta más predecible del ser humano, no. Hasta para decir sí, dice no. Mucha gente. Para decir sí, primero dicen no. Analicen y verán. Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Ese no lo convierte de un hombre sensato que pudo ser a un hombre insensato que edificó su casa no sobre la roca, sino sobre la arena. Y descendió lluvia, lo mismo. Porque es que a todos nos pasa lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron movimiento contra aquella casa. Y aquí viene la otra diferencia. Y cayó. Y cayó. ¿Sí ven las diferencias? Oye y no oye. Sobre la roca, sobre la arena. Todo empieza con no oír. Eso es lo que cambia todo. Una decisión tan sencilla, tan simple de oír o no oír, cambia todo un futuro. Cambia una cantidad de acontecimientos, de sucesos, solo por no oír. Y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Él nos conoce, hermano. Yo conozco tus obras. Y resulta que las obras son
lo que dicen, lo que hay en el corazón. Amén. Amén. Eso es. Pregúntele a los psicólogos, ¿por qué usted viste así? ¿Por qué usted piensa así, habla así? A uno lo colocan, los psicólogos le dan unas hojas, un test, donde le hacen una cantidad de preguntas, a veces las preguntas hasta que a uno le parecen que son tontas. Y las contestamos hasta lo más de fácil muchas veces, o muchas de esas preguntas. Y le preguntan qué color le gusta, qué tal cosa, que le gusta, si le gusta salado simple, si le gusta el té o le gusta el café, cuál de los dos le gusta más, y cosas así. Y al último lo definen por las respuestas que usted dio. Usted no se pone una camisa azul porque le gusta el verde. Aunque al tratarse de la ropa, pues uno siempre tiene diferentes colores, pero siempre va a tener un hilo conductor. Porque uno usa, hace, piensa, dice lo que uno es dentro del corazón. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Amén. Él sabe y conoce todo de nosotros, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo decidimos esperar a Cristo. Y a veces, lamentablemente, conoce que somos solo palabras, solo bla, bla, bla. Claro que nosotros hablamos y de todo porque queremos que nos vean como que, uy, este sí es consagrado, este sí quiere a Dios, sí, pero esas palabras a nosotros nos convencen, pero a Dios no, porque nos conoce el corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón y no juzga por las palabras, no juzga por lo que está afuera. Cuando David llega a la casa de Isaí y ve allá, dice, uy, sin duda, lo dio por un hecho, está delante de mí el hombre de Dios, este es el que Dios ha escogido, porque lo vio fuerte, lo vio macantando, gorludo, fuerte para la guerra, este es, y ya iba a correr a morirlo. Y Dios le dijo, Samuel, no mire lo que fuera, su apariencia. Es que si usted pone a Eliab y a David juntos, cualquiera de nosotros dice, no, para que ya dice muerte. En cambio, David ni siquiera pudo con una armadura de guerrero de ese tiempo. Se la colocaron y casi se cae, tambaleó. Pero él le dijo a Samuel, ese no mire su apariencia, porque Jehová mira el corazón. Y si hubiera estado David ahí en ese momento, le hubiera dicho, usted ve a David insignificante, de pronto muy jovencito, y como que no puede hacer nada, pero yo conozco el futuro que va a ser el guerrero. ¿Por qué? Analice la vida victoriosa de la batalla de David. Mira solo ese campo. Analice por qué. Porque David siempre lo reconoció en todos sus caminos. Siempre pidió el consejo. Señor, ¿salgo a la guerra o no salgo a la guerra? ¿Me voy contra él o no me voy? Cuando le robaron todo en Ciclán, los perseguiré, Señor. Voy a alcanzar esa tropa. Síguelos que sin duda lo alcanzarás, le dijo Dios. Después por allá contra otros guerreros, le dijo, Señor, los persigo, me voy por aquí. No, rodea
Dios sabe. Yo nada sé, hermano. Son palabras de un filósofo muy acertadas. Decía, creo que era Sócrates, no estoy seguro. Yo solo sé que nada sé. Qué bien. Amén. Porque ahí es donde la persona se convierte en uno que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Amén. Sin vida del espíritu. No es que esté muerto físicamente, sin vida del espíritu. Que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. No se lee la Biblia, no se ora, no se asiste a la casa de Dios, no se ayuna, no se vigila, no se atiende a la palabra, se atiende a las noticias, a las redes, a las voces de desaliento, a lo que confunde, a lo que frustra. A eso sí se une. Y por eso caminan como en inercia, como un mecanismo. Hoy en día se puede utilizar muy bien una palabrita. Vive mucha gente tecno-idiotizada. Amén. Pudiéramos decir cristiano zombie o un zombie cristianizado. ¿Seguro? Estamos como hacía Simón el Mago en Hechos capítulo 8, ¿sí? Que dice que todos le veían hacer sus artes mágicas y todo el mundo lo tenía y decía el verdadero poder de Dios. Hoy la tecnología se convirtió en un Dios. ¿Es útil? Claro que sí. Es bueno en algunos aspectos, pero no podemos dejar de idiotizar de él. No puede ella tomar el control de nosotros, sino en nosotros el control de ella. Por eso dice, sé vigilante. Amén. Sé vigilante, es lo que leímos en la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Usted tiene que vigilar su vida, examinar su vida. Leíamos en el Salmo 139, el último versículo. Examíname, oh Dios. Pruébame y reconoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El que nos conoce, si se da cuenta que hay una cantidad de cositas que nosotros decimos o creemos que están bien y no lo están. Amén. La iglesia tiene que vestir de bodas, de novia, de santidad divina, de santidad interna y externa, para Dios y para dar testimonio a este mundo, para honrar al Señor. El Señor va a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, hermano. Ay, no, el Señor sabe que es bueno y sabe, ay, yo me voy con él, no, Señor. Esa frasecita me gustó mucho. La justificación o la salvación nos saca del mundo, pero la regeneración o la transformación saca al mundo de nosotros. Como decíamos estos días, hoy en día la iglesia ya no es un organismo vivo, es una organización con mucho protocolo, mucha pompa. Nunca antes en la historia de la iglesia se había visto ese esplendor de gloria terrenal en la iglesia, pero dejó de ser un organismo. Amén. Y Dios no viene a recoger una organización, Dios viene a recoger el cuerpo de Cristo, un organismo separado del mundo, del romanismo.
delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aleluya. Claro, es que si lo comprendiéramos seríamos casi igual a Dios. No se crea Dios, ni se crea el superhombre o el humano, el más humano, el más sabio. Eso es la teoría de basura. Cuando tenga la tentación, la idea de hacer algo que usted no está seguro si le agrada o no a Dios, piense a dónde se va a ir para que Dios no lo vea. A Dios dígale, Señor, lo hago, lo hago. Póngalo ahí en la mesa, que el Señor lo ve. ¿A dónde se va a esconder? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, hermano, en el mismo infierno, allí tú estás. Amén. Si tomar las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Porque hay gente que le da ropa por la noche, que porque nadie lo ve. Puede que no lo vea la gente, puede que no lo vea el pastor, el hermano, la esposa del pastor, el líder, el que sea. Puede que no lo vea, pero alguien nos mira y sabe con qué intención vamos a aquel o aquel otro lugar. ¿Sabe por qué gritamos allí o allá? Él sabe la intención del corazón. ¿Qué intención interna y profunda lleva usted? Aún cuando hace cosas buenas. Amén. Aún las tinieblas. Amén, hermano. No el público. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me cubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la noche. Dios lo ve todo claramente, hermano. Claramente, para él no hay ambigüedad. No hay sombra de variación. Él sabe por qué lo hacemos, por qué lo decimos, por qué lo dijimos de esa manera. Todo, absolutamente todo, porque Él nos conoce. Amén. Estamos desnudos delante de su presencia. No pretendamos ganar en esa batalla. Ahí perdemos. Usted se puede justificar, puede encontrar razones para los hombres y le van a creer y le van a amén, 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 hermano. Sí, claro, así es. Con los hombres encontramos eso. Pero con Dios no.